6 y por eso es 0. Estas diferencias lo elevamos al cuadrado, menos 4 al cuadrado es 16, menos 2 al cuadrado es 4, 0 al cuadrado es 0, y tenemos así la suma de los cuadrados, que es 40. 40 es el numerador, dividimos entre el denominador es 5, tenemos que es 8 la varianza. Bien, también hemos calculado otra medida de dispersión, que es el rango. ¿Qué es el rango? Es lo que calculamos mentalmente, ¿no? Cuando cuando ustedes observan a un niño delgadito, bien flaquito, dicen está desnutrido, porque mentalmente restan con el peso que debería tener el niño, y dicen que hay una diferencia. Esa diferencia que ustedes calculan mentalmente se llama rango, el valor mínimo y el valor máximo que puede tener, ¿no? Y es, en este caso, 10 menos 2 es 8. Bien, vamos a calcularlo aquí en nuestra computadora de otra forma, ¿no? Tenemos 2, 4. Bien, esta partecita lo voy a grabar a partir de ahora para que usted lo tenga y los pueda compartir. Lo que grabamos es lo que está calculado en la computadora, que es lo que necesitan ustedes para trabajar. Esto ya pueden ir simplemente repasando y lo tienen calculado manualmente. Voy a explicar también aquí, sin grabar esto, porque lo tienen. Ya, lo que necesitamos es lo de la computadora grabar. Aquí calculamos la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Es la raíz cuadrada de la varianza. Ya hemos calculado la varianza, que es 8, aquí está, ¿no? La varianza es 8, la varianza es 8. La raíz de 8 es 2,82. Aclaramos, cuando aplicamos raíz, siempre tenemos más 2 y menos 2. Hay dos salidas, ¿no? Es más menos 2,82. Bien. También se ha calculado el coeficiente de variación, que es dividir simplemente la desviación estándar que hemos calculado sobre la media aritmética, la media, el promedio, ¿no? Y ese es el coeficiente de variación. Aquí es 0,47, que convertido en porcentaje es 47,14. La desviación media se la realiza sumando las diferencias en valor absoluto de cada valor respecto de la media sobre n, y tenemos 12 sobre 5 es 2,4. Ustedes esto lo pueden leer, lo pueden volver a calcular, porque es manual, ¿no? Ahora vamos a ver en datos agrupados. Pasamos a la siguiente, vemos en datos agrupados. Aquí aparecen los límites. Límite inferior, límite mayor, superior. Entonces tenemos aquí el caso de calcular la varianza y desviación estándar, calcular la varianza y desviación estándar de las edades de una población de niños a partir de la tabla. Tenemos una población pequeña, tenemos solo 3 intervalos, tenemos aquí calculada y aplicada la fórmula. Aquí para la media aritmética, mu es sumatoria de xi por fi, calculamos xi por fi y tenemos que es 7 por 2, 14 y 6 por 11, 66. Sumamos y es 150 el numerador, el denominador es 25. Realizada la división, la media aritmética es 6. Es 6. Bueno. ¿Cómo se calcula la desviación estándar? Ustedes se acuerdan, les decía en la anterior clase que simplemente cuando es agrupado aparece FI en la fórmula. Fíjense, aquí aparece FI, que multiplica la diferencia de cuadrados, se llama diferencia de cuadrados, xi menos mu, xi menos la media, y se divide en el total. Aquí tenemos entonces que es la columna, si se fijan al último, FI multiplica xi menos mu al cuadrado, y
tenemos que la suma es 224. La suma es 224, dividimos entre 25 y eso es, aquí tenemos 8,96 años. Pero la edad de la variación de los niños aquí en la varianza está elevada al cuadrado, los años al cuadrado, así es correctamente. Para que no esté elevado años al cuadrado se aplica raíz. Por eso es que calculamos la desviación estándar, aplicando raíz a la varianza. Calculamos la raíz y tenemos que la desviación estándar es 2,99. Es en realidad una variación de 3 años, ¿no? Pero ya no está años al cuadrado. Esa es la diferencia entre la varianza y la desviación estándar. La varianza tiene los años al cuadrado, pero, o sea, la unidad de medida está al cuadrado. Sean años, sean kilómetros, sean centímetros, todo está al cuadrado en la varianza. En la desviación estándar ya no está al cuadrado. Por eso es importante la desviación estándar. Bien, realizada esa explicación teórica, ahora voy a empezar a grabar y a volver a calcular con nuestra fórmula aquí en nuestro equipo. Los que no tienen equipo no hay problema. Aquí tienen el dato manual y cuando deseen no es imprescindible que lo puedan calcular en computadora. Los exámenes siempre son manuales. La computadora es para la gente que me está pidiendo que siempre esté calculando grabando en computadora y lo vamos a hacer, ¿ya? No es algo obligatorio esto de la computadora, simplemente es algo para que puedan ustedes en un momento determinado practicar. Hemos dicho que ustedes van a ser licenciados y un licenciado tiene que necesariamente dominar la computadora, ¿no? Porque imagínense si con todo respeto, ¿no? Si una secretaria que es técnica nomás maneja muy bien y usted que es licenciado no va a hacer, entonces le va a decir a la secretaria, hágamelo por favor este cuadro, hágamelo estos cálculos, y eso creo que no está bien, ¿no? Entonces, más bien la secretaria debería consultarlo a usted, decir, licenciado, ¿cómo se calcula esto? ¿Cómo se puede hacer esto? Y usted le puede dar una mano. De todas maneras, eso no es obligatorio practicar la computadora, es algo que ustedes seguramente después lo van a hacer, pero guárdense estas grabaciones que les va a servir para practicar. Bien, a partir de ahora entonces vamos a grabar los cálculos y con eso ya vamos a cerrar esta clase, ¿ya? Porque van a tener compartida la grabación. Entonces empezamos. A ver, ojalá nos dé el espacio. Recording in progress. Inicialmente ordenamos los